¿Qué tal? Bienvenidos a los espectadores de Localia. Seguimos en Vigo hoy por hoy. Saludamos a los espectadores, como decimos, de Localia Vigo, porque hoy hemos decidido hacer esta especie de entrevista dual, exclusiva y extraordinaria por la situación que se está dando en Portugal. Ya sabéis que en las últimas horas Passos Coelho ha conformado un gobierno y lo ha anunciado, un gobierno que está llamado en principio, y según dice todos los medios en Portugal, está llamado a no durar demasiado tiempo, no ir demasiado largo, porque el Partido Socialista ya ha anunciado que el plan de gobierno y el proyecto de gobierno que presentará Passos Coelho en principio no va a salir adelante, lo cual genera también cierta incertidumbre en muchos proyectos de los que estamos pendientes aquí en España, en Vigo y en Galicia muy concretamente, proyectos como lo comentaba antes de ir a publicidad, proyectos como por ejemplo la alta velocidad, ese proyecto que desde el Eixo Atlántico han hecho tantos esfuerzos porque salga adelante, como es esa línea de alta velocidad que conecte a Coruña y Lisboa, parece que de nuevo y una vez más vuelve a caer en el limbo, cuando ya se habían superado muchísimos trámites administrativos, ya había una clara apuesta y voluntad política tanto por parte del Gobierno de Portugal como por parte del Gobierno español, que se había refrendado, además lo recordaréis, en aquella cumbre hispanolusa que se celebraba hace algunos meses en Bayona. Bueno, pues todo esto de nuevo vuelve a caer en el limbo y en la incertidumbre. Bueno, sobre esto vamos a hablar durante los próximos minutos. Nos acompañan para ello Xoán Vázquez Mao, secretario xeral del Eixo Atlántico. Xoán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Y nos acompaña también Paulo Ramallo, que es analista político y articulista económico en Portugal. Paulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Bueno, cal é agora mesmo a sensación, o feeling que teñen os portugueses sobre esta incertidumbre? Porque me imagino que se nós aquí en Galicia, en España, estamos tendo esa sensación de incertidumbre, en Portugal ya tiene que ser algo muchísimo maior, ¿no? A sensação que nós temos tem a ver com as declarações que têm sido feitas pelos responsáveis políticos dos principais partidos que estão representados na Assembleia da República. Nesta altura temos uma grande vontade por parte de Pedro Passos Coelho, que foi indigitado recentemente pelo Presidente da República, para formar governo. Formou o seu governo, apresentou ao Presidente da República, irá tomar posse na próxima sexta-feira, dia 30, mas o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, que têm a maioria dos deputados no Parlamento, já anunciaram que vão apresentar uma moção de rejeição do programa do Governo para fazer cair o Governo, naturalmente, logo nos próximos dias. O que significa que Passos Coelho, depois de tomar posse, tem 10 dias para apresentar o seu programa de Governo no Parlamento, na Assembleia da República, e se votar de imediato a moção de rejeição do Governo dos 3 partidos da oposição, o Governo durará 15 días, 3 semanas, o más tardar. Seguramente el gobierno más breve, desde luego, desde que Portugal tiene república, sin duda será. Y eso, luego, ¿qué situación, cuál es el siguiente paso una vez que essa se diluya ese gobierno? É uma situação muito complexa, porque o Presidente da República vai ter que tomar uma decisão. Ou solicita que o Governo se mantenha em gestão, com poderes bastante diminuídos, tendo que fazer aprovar na Assembleia da República a maior parte das suas medidas, ou então irá dar posse a um novo Primeiro-Ministro para que ele próprio possa formar o seu próprio novo governo. E 2 situações podem acontecer. Uma primeira é convidar o líder da oposição, António Costa, que diz que tem apalavrado um acordo com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, no sentido de ele formar governo e conseguir viabilizar esse governo no Parlamento, na Assembleia da República. Sí, pero ese gobierno, ese pacto, ese acuerdo, por ahora no se ha presentado también, no se presentó a Cavaco Silva, sino otro gobierno se Essa é uma formado, situação, ¿no? que nesta altura se especula muito em Portugal, se de facto esse acordo existirá mesmo. Há declarações dos responsáveis do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista que fazem entender que esse acordo existirá ou poderá existir. Mas, em bom rigor, não existe nenhum documento que detalhe quais os pressupostos desse acordo. E nós sabemos que existe entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista grandes divergências ideológicas, designadamente. Não podemos esquecer que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, por exemplo, são contra o Tratado Orçamental, são contra o Pacto de Estabilidade,
não são propriamente a favor da permanência de Portugal no euro y na NATO, y son divergencias insanáveis. Bueno, ¿no? pero los enemigos comunes también unen, ¿no, San? A ver, el hecho de que los enemigos comunes unan, que es una lectura que se puede hacer del resultado electoral, no quiere decir que al día siguiente estén de acuerdo. Para entenderlo hay que conocer algunas particularidades de Portugal con respecto al sistema español. En España el rey se limita a guardar las formas y firmar lo que acuerde el Parlamento, pero el Parlamento es el que decide. En Portugal es el presidente de la República el que invita y la cultura política portuguesa indica que invite siempre a la fuerza más votada. Y ahí viene ya el primer problema. La fuerza más votada es una coalición de dos partidos. El partido más votado es, como partido individual, el Partido Socialista. Pero claro, como la coalición se presenta preelectoralmente, no postelectoralmente, está legitimada para ser invitada a formar gobierno. Por lo tanto, de acuerdo con la cultura política portuguesa, el presidente de la República hace lo que cualquier otro presidente ha hecho en la historia, invitar a la fuerza electoral más votada. Pero claro, el Parlamento en estos momentos mayoritariamente no es que sea de izquierdas, porque el Partido Socialista allí probablemente sea uno de los partidos socialistas más moderados de toda Europa. Prácticamente es un centro, casi diría que ni siquiera un centro izquierda. Pero claro, digamos que el Parlamento mayoritariamente está contra. Y aquí ya se juntan otros factores, una campaña planteada en términos muy radicales de enfrentamiento que ahora imposibilita o dificulta otros tipos de acuerdos. Cavaco intenta, in extremis, un pacto de gran mayoría entre las dos principales fuerzas, PSD y Partido Socialista. No lo consigue, pero claro, hay que entender también la situación que está viviendo el Partido Socialista. Y entonces aquí hago un pequeño inciso para que la gente lo pueda entender, porque esto es un poco un sudoku. El Partido Socialista, después de la caída de Sócrates, antes de que se conozca el escándalo con la detención y el ingreso en prisión de Sócrates, celebra un congreso que gana José Antonio Seguro. Seguro es una persona moderada, es una persona con un discurso coherentemente ético, me refiero frente al discurso de Costa, que es más populista. Seguro no es un gran líder carismático, pero es un tipo con fama de honesto y que nunca tuvo nada que ver con Sócrates y además fue muy crítico con actuaciones de Sócrates que luego hemos visto a dónde llevaron. Con José Antonio Seguro, el Partido Socialista gana las municipales, el Partido Socialista gana las europeas y cuando Antonio Costa y su grupo ven que pueden colarse para ser primer ministro, provocan unas primarias, donde Costa es mucho más atractivo por el discurso que tiene, un discurso más populista, y echa de malas maneras a Seguro del liderazgo del partido, diciendo, has ganado, pero dada la situación del partido del gobierno, tendrías que haber ganado por más, y conmigo vamos a ganar por más. Llega a las elecciones y no solo no gana por más, sino que pierde y saca peores resultados que Seguro. Los seguristas estaban todos esperando con el cuchillo afilado. Y antes de que acabe el recuento, la misma noche electoral, cuando iban al 70%, increíblemente ya salen pidiendo su dimisión. Aún no se había terminado el recuento. Y cuando se acaba el recuento, fuerzan un congreso extraordinario que Costa admite al día siguiente, donde Costa sabe que está políticamente liquidado. Por lo tanto, Costa contra la pared no tiene más que una opción, que es pactar a su izquierda para sobrevivir. Esto tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido, porque ahora vamos a la cultura del Partido Socialista. Primero, el Partido Socialista está al borde de una fractura muy seria, que no sé si sería ruptura, Pablo lo puede decir mejor, pero andaría muy cerca. El Partido Socialista es el partido más moderado de Europa dentro del socialismo. La mayor parte de sus votantes consideran adversario al centro-derecha, pero enemigo al Partido Comunista, porque durante muchos años todos los ataques del Partido Comunista han sido contra el Partido Socialista. El bloque de izquierdas, para entender... Era quien gobernaba. Es como aquí cuando gobierna el Partido Socialista y el BNG, por ejemplo, critica las acciones de gobierno. Incluso cuando no gobernaba. Y se ha dado el caso, en varios ayuntamientos, incluso en alguno nuestro, de que el Partido Comunista pactara con el PSD contra el PS. Es decir, en el caso, por ejemplo, de la primera legislatura de Ruiz Río, el Partido Comunista entró a formar gobierno con Ruiz Río, lo apoyó parlamentariamente. Sabes que ahí los alcaldes son electos directamente, no necesitan pacto, ¿no? O sea, que en Portugal tenéis un Partido Socialista poco socialista e un Partido Comunista pouco comunista, non? Não, o Partido Comunista em Portugal é talvez o Partido Comunista mais ortodoxo da Europa. Assim? Apesar de haver agora uma geração nova que tenta evidenciar uma cultura política diferente.
Mas a João tocou numa questão muito importante, que é a questão do nosso sistema político. De facto, o Presidente da República é quem convida, quem indigita o Primeiro-Ministro a formar governo, mas esse governo só pode ganhar existência duradoura se tiver a confiança do Parlamento, o que significa que em qualquer momento o Parlamento pode votar uma moção de censura e derruba o governo, demite o governo. E esta questão é muito importante porque o Presidente da República tem ainda um outro poder. Para além destas duas opções, de indigitar Passos Coelho na qualidade de líder da coligação que venceu as eleições, tem ainda a possibilidade também de ele próprio promover o aparecimento de um governo da sua própria iniciativa. É o chamado governo de iniciativa presidencial. Portanto, ele pode perfeitamente convidar uma outra pessoa, que até pode nem ser nenhum deputado da Assembleia da República, até pode não ser nenhum militante de nenhum dos partidos que estão representados na Assembleia da República, para formar governo. Só que esse governo também tem depois que ter a confiança do Parlamento, da Assembleia da República. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué relación tendría ese gobierno con el Parlamento? O que significa que se, por exemplo, o Presidente da República convidasse uma outra personalidade a formar governo, ele também tinha que submeter depois o seu programa de governo à Assembleia da República. E também, se aí os partidos se unissem no sentido de aprovar uma moção de rejeição do programa de governo desse independente, também o governo cairia e, portanto, ficaríamos na mesma sem governo. Mas há uma outra questão muito importante. É que o Presidente da República, nesta altura, tem os seus poderes muito limitados. O que significa que uma outra opção, em condições normais, seria, passados 6 meses, convocar eleições antecipadas. Só que não podemos esquecer. Mas que nós vamos ter antecipadas seria repetir as eleições. Podia não ser, porque, eventualmente, muitas das pessoas que votaram no Partido Socialista não votaram numa coligação do Partido Socialista com o Bloco de Esquerda ou com o Partido Comunista Português. O que significa que podiam, eventualmente, dar agora o benefício da dúvida e a confiança a Passos Coelho, porque Passos Coelho quase que conseguia a maioria absoluta. Passos Coelho, apesar de todas as medidas de austeridade que impôs ao país e aos portugueses durante 4 anos, por força do resgate a que Portugal foi sujeito e do programa de assistência económica e financeira promovido pela Troika, a verdade é que Passos Coelho ficou a poucos deputados da maioria absoluta. A coligação conseguiu eleger 107 deputados e, para ter a maioria absoluta, precisava apenas de 116. Bom, só que não é possível, nesta altura, convocar eleições antecipadas. O que significa que, se por acaso nós viemos a ter eleições antecipadas, elas acontecerão sempre depois da eleição do próximo Presidente da República, que acontecerá no final do mês de janeiro de 2016, e a dissolução só poderia acontecer em abril, maio, e as eleições seriam seguramente em junho ou julho ou agosto de 2016. Déjame intentar hacer un pequeño cuadro para intentar traducir esto para que nuestros oyentes y espectadores puedan entender este sudoku. El partido en el gobierno, la coalición en el gobierno, se presenta en juntas y bajan, pierden la mayoría absoluta, a pesar de lo cual quedan todavía primera fuerza entendiendo como coalición. El Partido Socialista sube sobre los resultados de Sócrates, pero mucho menos de lo que cabía esperar y mucho menos de lo que subió con el dirigente al que Costa expulsó, de alguna forma, por decirlo de alguna manera. El ganador, o la ganadora en este caso política de la noche, es Caterina Méndez, dirigente del bloque de izquierdas, partido hermano de Syriza y de Podemos. Porque tiene además la llave del gobierno. Pero además de eso es que fue la mayor subida, triplicó el número de escaños y de votos que tenía. Izquierda, el equivalente a Izquierda Unida, la CDU, ni siquiera sube. Están estancados en las grandes áreas tradicionales del comunismo portugués, ciertas zonas del Alentejo, el cinturón rojo de Lisboa, están ahí estancados. Es un voto fiel que ni sube ni baja. Hay una pequeña excepción, pero la ganadora de la noche es Caterina Méndez, que es de alguna forma la que ahora marca la pauta. Ese es el escenario político. Segundo, Antonio Costa. Si es invitado por el presidente de la República a formar gobierno, sobrevive. Si no, dentro de 3 meses en el Congreso está muerto. Bien. Presidente ese es el panorama que tenemos. Votantes y miembros del Partido Socialista, totalmente contrarios mayoritariamente al acuerdo con el Partido Comunista por muchos problemas históricos y claro, con el bloque de izquierdas ya ni hablemos.
porque ahí la relación todavía es mucho peor. Por lo tanto, lo único que les une es el tumbar al gobierno de Pasos Coello y la supervivencia política de Antonio Costa, cuestionado por los suyos. Este es el primer panorama. Segundo panorama. El Parlamento va a votar contra, va a tumbar al gobierno y en ese caso caben tres opciones, como decía Paulo. Opción número una, que invite a Antonio Costa. Pero hay un amplio sector del pueblo portugués, de votantes portugueses y de miembros del Partido Socialista que están contra esa opción. Segunda opción, mantener el gobierno de gestión hasta junio. Ya le explicamos por qué, porque esto añade más confusión. Eso al país sería lo peor que le podría ocurrir en un momento de toma de decisiones, salida la crisis, un gobierno que solo podría hacer gestión corriente, ninguna decisión política, ningún presupuesto, prórroga del anterior. Y ficaría sin orçamento. Ficaría sin orçamento. Claro. Y además en Portugal, cuando ficas sin orzamento, solo puedes gastar cada mes la duodécima parte del presupuesto y mes a mes ir pidiendo permiso al Parlamento. O sea, una locura. Tercera opción, un gobierno de gestión con un independiente. Y ahí abre un escenario muy interesante. No es el más plausible, pero puede ser muy interesante. ¿Por qué no pueden adelantar elecciones? Porque las elecciones presidenciales, a las que Cavaco ya no puede volver a recandidatarse, son en enero. Por eso decía Paulo que incluso puede decir que lo arregle el próximo. Pero claro, por la carencia que igual que en España entre elecciones, hasta junio no podría disolverse el Parlamento. Y si se optara por el gobierno de gestión, entonces ahí emerge una figura, y estamos hablando en teoría, por lo tanto, un poco de ciencia ficción política, que podría ser la única figura de consenso que, siendo admitida por el PSD, porque es de sus filas, pudiera ser admitida por una amplia mayoría del PS, que es Rui Río. Y ahí vuelve otra vez a lanzarse la imagen de Rui Río como una solución de gestión. O sea, como podemos ver, es un auténtico sudoku donde los propios dirigentes de los partidos no saben lo que va a pasar al día siguiente. Claro. Bueno, y cada movimiento, además, la verdad es que, por ejemplo, este programa lo teníamos previsto para el martes que viene, hemos decidido adelantarlo precisamente ante la situación que se está generando en el país vecino. Xoan, ¿cómo puede todo esto afectar a muchos proyectos que tenemos pendientes euroregionales? A ver, vamos por partes. Por ejemplo, el AVE, o el tren de velocidad alta, o llámale como quieras. Vamos por partes. Primero, la inestabilidad política de Portugal en la interrelación que existe con España y con Galicia es mala para todos. Hay que ver lo que va a pasar en España. Todo apunta hacia que no va a haber una inestabilidad de ese estilo, pero tampoco las cosas están muy claras en estos momentos. Igual que la crisis de España fue una losa sobre Portugal, dado la interrelación comercial que existe, la inestabilidad de Portugal también va a perjudicar a España. A nivel de península ibérica, pues se va a tener repercusiones en la bolsa y en temas económicos. Bien, en el caso nuestro concreto de Galicia, aquellas cuestiones que son de gestión, vamos a intentar que salgan adelante. Los concursos para la modernización del AVE, que los fondos ya están aprobados, que van con retraso, vamos a intentar que se hagan ya. Pero claro, tiene que autorizarlas un secretario de Estado. El Gobierno, que hoy se ha hecho público, designará secretarios de Estado la próxima semana, que probablemente estén una semana en el despacho. Con lo cual, claro, es difícil que nos reunamos con un secretario de Estado, que cuando pidamos la entrevista hay uno y cuando vayamos a Lisboa a lo mejor ya hay otro distinto. Claro. Y hay que ver que esto es la primera vez en la historia que pasa esta situación. Por lo tanto, es una situación nueva. Y lo que tenga que ver con toma de decisión política, eso, claro, queda todo paralizado. Es decir, por ejemplo, temas como el Camino de Santiago, la salida, por ejemplo, de mercancías de Aveiro, que son temas que todavía estaban en el nivel político, eso, claro, queda paralizado hasta que haya un gobierno, porque incluso este gobierno, que se prevé que dure 2 semanas, ha cambiado la estructura. Es una cosa muy curiosa, es decir, ni siquiera se mantiene. Ámbitos que estaban en otro ministerio han cambiado de ministerio. Entonces tenemos a día de hoy unos ministros, que los hemos conocido esta mañana. En la semana que viene tendremos unos secretarios de Estado, los tumbarán en el Parlamento y en 2 semanas no sabremos muy bien, Paulo, lo que tendremos, ¿no? A questão é de facto muito complexa, mas a questão ainda é mais complexa porque nesta altura a indefinição que o João aqui descreveu muito bem é ainda um bocadinho maior, porque mesmo neste momento nós, como há bocadinho o Jaime indiciou, não temos muito bem a certeza que tipo de acordo é que o António Costa, que se imagina que possa vir também a ser primeiro-ministro nos próximos meses, que tipo de governo é que ele venha a apresentar. Porque nesta altura, quer o Bloco de Esquerda e particularmente o Partido Comunista, dão sinais
que estão disponíveis para viabilizar, numa primeira fase, o governo liderado pelo Partido Socialista no Parlamento, mas não querem integrar com membros seus o governo liderado pelo Partido Socialista. E isto permite antever já alguma instabilidade, porque significa que quer o Bloco de Esquerda e particularmente o Partido Comunista quer estar à vontade para, em qualquer momento, dizer que discorda da política que está a ser levada pelo António Costa, dizendo que ele está a defender o grande capital ou está a defender o... Para que lo entiendan los oyentes, es una situación similar a la que ocurrió en la pasada legislatura aquí en el Ayuntamiento de Vigo. Abel Caballero y el Bloque Nacionalista Gallego, que eran socios naturales, el Bloque Nacionalista Gallego le dio su apoyo a Abel Caballero para que gobernase, pero se quedó, sin embargo, en la oposición, lo cual suponía criticar las acciones de gobierno. Le salió muy caro al Bloque Nacionalista Gallego. Pero con un añadido todavía peor. Y es que tanto el bloque de izquierdas como la CDU, lo que equivalía a Izquierda Unida, solo comprometen su apoyo en las condiciones que Pablo ha definido por un año, no por toda la legislatura. Con lo cual, lo que preveemos y lo que comentamos y analizamos es que la estrategia sea primero tumbar al gobierno del PP, PSD-PP, para después tumbar al gobierno de Costa, o por lo menos subir el listón de las peticiones para poner a Costa contra la pared. Aceptan un programa de mínimos solamente sobre derechos laborales y sociales, renunciando a las grandes cuestiones históricas, la OTAN, el euro, la pertenencia a la Comisión Europea, etcétera, pero solo por un año. Con lo cual, lo que se ve venir es, y el año que viene, entonces ya hablaremos. O sea, un poco la estrategia de prueba el producto, que este año es gratis, y el año que viene, cuando te hayas enganchado a él, te voy a cobrar 5 veces. Con lo cual, lo que se prevé es, en todo caso, que incluso accediendo Costa al gobierno en estos momentos, ese gobierno posiblemente no durará más de un año, porque previsiblemente las condiciones de la izquierda, vamos a llamarle más radical en este caso, incluso en el caso de que Costa las aceptara para sobrevivir, ni las aceptaría el sistema económico portugués, ni muchos diputados del Partido Socialista aceptarían. ¿Y Cavaco Silva no tiene que mediar de alguna maneira en todo este conflito? Jaime, e essa pergunta é fundamental, porque Cavaco Silva tentou que Passos Coelho fizesse um acordo de governação com António Costa do Partido Socialista. E ao que nós sabemos, isso foi anunciado inclusive nos jornais, Passos Coelho terá oferecido um governo de coligação com membros do Partido Socialista nesse mesmo governo e terá oferecido, inclusive, o lugar de vice-primeiro-ministro a António Costa. Ora, quando António Costa recusa uma proposta dessas, não quer participar na solução, que o próprio Presidente da República, de alguma maneira, entendia que era aquela que os portugueses, pelo seu voto, pretendiam y promoveron, ¿no? No parece una mala solución, la verdad. Curiosa, sí, sin duda, y a nivel político seguramente inédita, pero bueno, no parece una mala solución. Si ambos claro, pero es que Antonio Costa solo tiene posibilidad de sobrevivir si es primer ministro. Exacto. Fuera de eso, claro, a nivel interno se lo pueden cargar una situación. Oye, ¿y los ciudadanos en Portugal cómo ven todo esto? Muito preocupados, Jaime. E porquê? Porque, de facto, depois de 2011, em que Portugal teve numa situação económica e financeira muito difícil, é preciso não esquecer que, quando pedimos o resgate em 2011, Portugal pagava juros na ordem dos 8% para se financiar nos mercados internacionais. E teve que fazer um esforço muito grande de diminuição da sua despesa para poder hoje estar na situação em que se encontra. Portugal hoje já se consegue financiar nos mercados internacionais. Se formos falar de empréstimos de curto prazo, de 6 meses, até taxas negativas, e a 10 anos em taxas de 2,5%, o que para Portugal já é bastante bom. E por outro lado, depois de muito tempo sem crescimento económico, nós já crescemos na economia 1% em 2014 e prevê-se que agora em 2015 poderíamos crescer 1,5%. As exportações, que é o motor da nossa economia para a recuperação, este ano, segundo a OCDE, crescerão cerca de 5%. Ou seja, é evidente que o país está ainda com algumas dificuldades, mas desde 2011 a 2015 já recuperou bastante. Por exemplo, nós em 2013 chegamos a ter um desemprego, uma taxa de desemprego de 17%,
E neste momento ela situa-se na ordem dos 12% e com tendência para descer. Claro que temos aqui um problema importante, é que a nossa dívida pública em 2014 atingiu os 130% do PIB, o que é muito elevada, e só agora começou a descer. Prevê-se que este ano fique em 127%, mas ainda é uma dívida pública muito grande, o que significa que os partidos com responsabilidades de governação em Portugal têm que ter um grande sentido de responsabilidade, porque todos aqueles sacrifícios que os portugueses fizeram e que fizeram com que o nosso bem-estar tivesse diminuído muito, designadamente a classe média, estavam agora com a perspectiva, com a esperança que pudessem beneficiar desses sacrifícios. E, portanto, o receio é que nós possamos entrar numa situação, não digo igual à Grécia, mas com contornos muito similares àqueles que a Grécia enfrentou. Não esqueçamos que a Grécia, neste momento, está pior do ponto de vista das medidas de austeridade do que estava há um ano atrás, sí, por força da aventura em que se meteram. ¿No? Y falta, perdona, un dato muy importante que aquí no ha salido. Paulo, ¿qué abstención hubo en las elecciones? Claro. 45% de abstención. Sí, claro. Claro, es decir, prácticamente la mitad de los portugueses ha dado la espalda en unas elecciones generales. O sea, no han ido a votar. Claro, eso es muy significativo del hastío que amplios sectores tienen, porque las clases medias no han ido a votar y se han movilizado lo que llamaríamos las clases más penalizadas. Los jóvenes, que están teniendo que marchar fuera del país a buscar trabajo, y los pensionistas, que son las partes donde se ha, de alguna forma, más han sufrido la parte de las pensiones de la troika. Los recortes en las pensiones. Claro, el resultado es obvio. Y a pesar de eso, curiosamente, el partido gobernante ha conseguido ser primera fuerza. ¿Qué pasa? Yo creo que aquí ha habido una clave también. Pedro Passos es un hombre que transmite sinceridad. Es la antítesis de un demagogo. Te gusta o no te gusta, pero transmite sinceridad. El problema de Passos es el entorno que ha tenido que elegir para el gobierno, que es donde ha estado, digamos, el poner el acento más sobre las clases medias y las clases más desfavorecidas y no se han, digamos, puesto tanto sobre los privilegios permanentes de ciertas élites. Claro, el problema de Antonio Costa es que Antonio Costa es una persona que lo oyes hablar, es simpaticísimo, es encantador, habla muy bien, pero nunca dice nada. Yeah. Entonces, claro, ahí yo creo que ha jugado un poco la responsabilidad que ha transmitido Costa, pese a que el acento de los recortes, yo creo que ahí ciertos sectores del gobierno lo han puesto donde no debían, contra un discurso donde, por ejemplo, en un debate que fue determinante unos días antes, precisamente en la radio importante tiene un peso muy importante, incluso más que la televisión en los debates, Antonio Costa lanza una propuesta de recorte y cuando Pedro Passos le pregunta, Antonio Costa no sabe decir en qué va a recortar. Claro, inmediatamente el subconsciente colectivo dijo en las pensiones, que es donde hay, donde hay todavía para recortar. Y claro, que un candidato a primer ministro lance una propuesta de ajuste económico y no sepa decir dónde va a hacer, aquello le hizo perder muchísima credibilidad y en el tramo final fue donde ya empezó a distanciarse a la baja de Pedro Passos. Y me imagino que todos estos movimientos, todas estas cábalas que estábamos y que hemos estado comentando y estos movimientos, estas opciones entre los distintos partidos no ayudan a dar esa imagen de responsabilidad de la que hablabas, que piden los ciudadanos después de haber hecho un gran esfuerzo económico para conseguir mejorar la situación de Portugal, renunciando en muchas ocasiones a pensiones, seguramente a con un aumento en los impuestos muy importante, sin aumentar el retorno en servicios, todo ese esfuerzo que hacen, luego sin embargo dicen, vale, bueno, el resultado de las elecciones es el que ha sido, la abstención 45%, el partido en el gobierno sigue siendo el más votado, aunque baja a 107 escaños, tienen que llegar a un acuerdo y sin embargo la impresión, por lo menos la que tengo yo, es de que siguen barriendo cada uno para su casa y siguen con los mismos enfrentamientos que tenían antes de las elecciones y antes incluso seguramente de que se tenga que producir este esfuerzo. Jaime, ¿no? O que disseste é perfeitamente verdade, esse comentário é perfeitamente verdadeiro e até identifica o problema da questão. Porque qual é a verdadeira questão? Qual é o verdadeiro problema? O verdadeiro problema é que, de facto, os partidos estão muito mais preocupados com a tática política, com estratégias políticas, com interesses corporativos e individuais, do que com o interesse do Estado, com o interesse coletivo a que todos nós pertencemos. Isso justifica 45% da abstenção. Isso justifica. E penso que ninguém aprendeu nada com isto. Porque, vamos lá ver, António Costa e o Partido Socialista, a 6 meses das eleições, lideravam claramente
as sondagens. Toda a gente, quer em Portugal, quer em Espanha, achava que quem ia ganhar as eleições era o Partido Socialista. E porquê? Porque o povo, de facto, tinha sido sujeito a sacrifícios, a medidas de austeridade que ninguém se recorda, de uma violência brutal. Eu cheguei a comentar isso com o João, que o João dizia que não se lembrava de coisa igual na Europa, que se aquelas medidas tivessem sido tomadas em Espanha, que o povo tinha ido para a rua manifestar-se. Os portugueses aderiram a esses sacrifícios e, contra a vontade, naturalmente, executaram, cumpriram o programa de assistência financeira. O que é que sucede? Sucede que, quando começou a pré-campanha eleitoral e a campanha eleitoral, os portugueses foram chamados a fazer uma comparação entre aquilo que era o estilo, como dizia, e muito bem, João de Passos Coelho, que era visto como um homem de Estado, como uma pessoa que falava a verdade, mesmo aquelas coisas difíceis, que parecia evidenciar sentido de responsabilidade. Eu recordo-me de uma frase de Passos Coelho, um ano atrás, quando foram as eleições municipais, autárquicas, em que ele disse que se lixem as eleições. Porquê? Porque ele estava a ser pressionado por alguns presidentes de Câmara para... que se lixen as elecciones en España sería que as elecciones se vayan a tomar por puntos suspensivos. Ajá. Exato. Ou seja, ele en dizia... el sentido además el lenguaje administrativo que se cancele, ¿no? Exatamente. Ele dizia que não iria nunca governar em função de calendários eleitorais. Pelo contrário, iria governar de acordo com aquilo que ele achava que era o interesse do Estado, que era a sua própria convicção. Isto deu-lhe credibilidade. E o povo reconheceu-lhe essa coragem, essa determinação e essa credibilidade. António Costa, por exemplo, durante o período eleitoral, ou durante a campanha, a certa altura, disse uma frase que ele nunca podia dizer. Disse que se perdesse as eleições, não viabilizaria o orçamento, não aprovaria o orçamento. Claro que os cidadãos, os eleitores, quando ouviram essa frase, disseram: este homem não interessa. Este homem coloca o interesse pessoal do partido dele acima do interesse do país. E isto paga-se caro. E a partir daí, António Costa veio sempre a descer nas sondagens. E agora o que é que se diz? Diz claramente isto. Do ponto de vista jurídico ou constitucional, do ponto de vista formal, António Costa tem toda a legitimidade de conseguir no Parlamento os entendimentos necessários para formar um governo. Mas do ponto de vista político, António Costa perdeu as eleições, até se esperava que ele se demitisse no dia em que foram anunciados os resultados, não o fez e agora que quer ganhar na Secretaria. É evidente que esta é uma questão complexa e que, se por acaso, lhe vou dizer o seguinte: António Costa conseguisse um acordo duradouro de governação com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda, era preferível do que a instabilidade que todos nós prevemos. Que há bocadinho você dizia muito bem, há um conjunto de projetos comuns da Euro-região entre a Galiza e o Norte de Portugal, entre a Espanha e Portugal, que são de interesse comum, que podem ficar suspensos por causa desta instabilidade. Mas também há investidores que estavam a fazer investimentos em Portugal e que pararam os seus investimentos, diretamente estrangeiros, à espera de saber qual vai ser o resultado deste impasse, o que é natural e é expectável. ¿Y esto en Bruselas cómo lo ven, Joan? Antes de eso, déjame solo matizar una cosa que decía Pablo para que la gente lo entienda. Cuando llegan las elecciones municipales, una parte del partido en el gobierno le indican al primer ministro lo de, hombre, ahora vienen las elecciones, lo tenemos difícil, habría que hacer, en fin, bajar un poco los impuestos, ofrecer algunas cosas. No sé si esto nos suena de algo aquí en estos momentos, ¿verdad? Y, contra toda lógica de los asesores y del marketing político, Pedro Passos les contesta literalmente que le den por puntos suspensivos a las elecciones. Aquello se filtra y aquello es lo que la gente quiere decir. Nos ha pedido los sacrificios y este hombre es coherente, porque lo que no vale es, hay sacrificios, pero ahora para las elecciones vamos a bajar los impuestos que los subimos al día siguiente. ¿Cómo lo ven en Bruselas? Hombre, pues la semana pasada que estuvimos allí, evidentemente en Bruselas se ve con mucha preocupación. Y en Bruselas se ve con preocupación por dos razones. La primera, porque, claro, forma parte del eje del sur, que es el eje que más ha sufrido la crisis. Cualquier país del sur realmente que esté saliendo, el riesgo de recaída es muy peligroso. En este caso, Portugal es el 50% de la península ibérica, políticamente, por lo tanto, España, claro, a ver, España está en una situación mejor, pero todavía estamos en una situación de riesgo, ¿no? Y es una preocupación.
Y luego, claro, el problema es que lo que preocupa no es que vengan partidos nuevos. Pero claro, si el gobierno futuro puede ser apoyado, ya no digo coparticipado, por un partido cuya premisa prioritaria en las generales era la salida del euro, como el Partido Comunista portugués, evidentemente es un motivo de preocupación. Que es lo mismo que decía Paulo cuando a los inversores. Mire usted, un inversor, el problema no es que gobierne la derecha, la izquierda, el centro. El problema es, oiga, si usted en su programa lleva determinadas medidas que pueden otra vez meter al país en la crisis, evidentemente yo no voy a arriesgarme a perder mi dinero en este país. Entonces, el problema es un poco lo mismo que está pasando en España con Podemos. Es decir, el problema no es que Podemos sea de derechas o de izquierdas. El problema es decirle, oiga, pero exactamente, ¿qué es lo que proponen? Queremos posicionarnos, votar, opinar, o los inversores, sobre lo que propongan. Y luego nos gustará o no nos gustará, o a lo mejor resulta que podemos proponer unas medidas que nos encantan, pero díganos cuáles son. Entonces, el problema que está pasando en Portugal es lo mismo. Oiga, hacer la campaña sobre el no a esto, no a aquello, y el estamos contra esto y contra lo otro, eso lo firmamos todos. Todos estamos contra la política de recortes, todos estamos contra la política de recargar los recortes en la parte social, todos estamos contra la corrupción, en eso estamos todos de acuerdo. Pero ahora díganos, oiga, y si ustedes entran en el gobierno, ¿qué es lo que sí van a impulsar? Claro. Y entonces, claro, eso es lo que preocupa, en el sentido de que preocupa la estabilidad económica, en un momento en que además Europa está viviendo una segunda crisis muy importante que la gente está olvidando porque ya no es primera página de los periódicos, que es la crisis de los refugiados. Porque la crisis de los refugiados no es solamente el mayor movimiento migratorio y étnico que se ha producido en Europa desde la guerra de los Balcanes, es que está provocando una desafección entre los estados y está provocando que haya estados que puedan desobedecer las reglas comunes de la Unión Europea sin ningún tipo de penalización, como es el caso de Hungría. Y eso está llevando a una crisis política, una crisis de autoridad en la Comisión Europea. Alguien lo decía hace poco. O sea, para obligar a los griegos a cumplir las reglas del FMI, se le amenaza con la expulsión de Europa. En cambio, Hungría se niega a recibir refugiados y a dejarlos pasar y ni siquiera se le congelan los fondos europeos. Eso es una crisis muy grave. En estos momentos, una segunda crisis en el sur de Europa sería un problema añadido muy considerable para la propia estabilidad política de la Unión Europea. Y proyectos de estos que tenemos en marcha, y vuelvo otra vez sobre esto, ¿qué tipo de retraso podrían tener? Es decir, ¿cuál es la actitud de Pasos Coelho respecto, por ejemplo, a una conexión ferroviaria con Galicia? La conocemos porque es la que dejó de manifiesto en la cumbre hispanolusa, por ejemplo, y en muchas otras ocasiones y con movimientos que ha hecho. Pero ¿cuál es la actitud, por ejemplo, de ese bloque de izquierdas que se podría generar y que podría llegar a gobernar? Bueno, la gran característica tanto del bloque de izquierdas como de la CDU es que en estas materias no hay forma de saber lo que pretenden. Es decir, si tú coges los programas electorales, ves que son programas fundamentalmente de las grandes cuestiones sociales, en algunos casos con concreciones operativas y en otros casos simplemente la negación de lo que está pasando. Claro, cuando tienes que bajar, especialmente si no esperabas formar parte del gobierno o del apoyo parlamentario, la gente no concreta. Yo dudo mucho, hombre, la ventaja, por ejemplo, Caterina Méndez, la líder del bloque de izquierdas, es de Porto, por lo tanto, evidentemente, pues tendrá más sensibilidad. Jerónimo Sousa no tiene, por ejemplo, nada que ver con el norte. Evidentemente, yo creo que la conexión Porto-Vigo debe ser la última de sus preocupaciones. Entonces, yo personalmente desconozco absolutamente lo que propone. En el caso de Antonio Costa, la verdad es que también desconozco lo que propone, porque otros problemas de Costa es que tampoco ha concretado la campaña en medidas. Ahí, en todo caso, en un gobierno de Costa habría que fiar más en la influencia que dirigentes políticos socialistas del norte, como el caso de José María Costa o el propio Ricae Ruiz Moreiras, que siendo independiente tiene un peso potente y una muy buena relación con Antonio Costa de su época de alcalde de Lisboa, ¿verdad?, puedan influir en él. Bueno, ambos favorables a la conexión con... Claro. En ese sentido, a ver, vamos a ver, yo personalmente no estoy preocupado por quién gobierne con respecto a los proyectos. Lo que estoy preocupado es por el retraso que puede suponer y porque la inestabilidad política del país lleve a una caída nuevamente en la situación económica que vuelva a dificultar las inversiones públicas en este tipo de actuaciones. Lo que son las actitudes de los dirigentes, a ver, si me dices que va a gobernar Jerónimo Sousa, hombre, la verdad que estaría muy preocupado, sinceramente. Si me dices que va a gobernar Caterina Méndez, bueno, pues también estaría bastante preocupado. Ahora, gobierne Pasos o gobierne Costa, en ese sentido no. Ahora, en el retraso que lleven las decisiones, en el hecho de tener gobiernos que no se sabe el tiempo que van a durar, ni cuántos gobiernos van a venir uno detrás de otro, eso sí, eso é preocupante. E o tipo de compromissos que o António Costa poderia ter que fazer para governar
com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista. Porque em condições normais... Las concesiones. Exatamente. Porque em condições normais, como o Partido Socialista e o Partido Social Democrata são partidos que têm uma grande representação municipal, ou seja, os municípios do Norte estão divididos entre Partido Socialista e Partido Social Democrata, os próprios presidentes de Câmara, ou alcaides, como se diz aqui na Galiza, fariam pressão junto dos governos para que esses processos avançassem, não ficassem parados, como é evidente. Paulo, Joan, muchísimas gracias a los dos por acercarnos este panorama que tenemos tan cerca y muchas veces tan lejos también al mismo tiempo. Y gracias, Paulo, también por el punto de vista local, de una persona que además está vinculada a la política en Portugal y también al periodismo. Muchísimas gracias. Joan, gracias como siempre. Un saludo a ustedes. Hacemos un alto para publicidad, despedimos a los espectadores de Localia y nos subimos rápido para la radio.